quiero comenzar con una palabra que vamos a terminar en los próximos domingos, pero hoy quiero dar la base de todo. Hoy vamos a hablar de una misión, y no es una misión imposible, de una misión que como hijos de Dios estamos llamados a cumplir como la iglesia del Señor. Y para comenzar quiero dejar este pensamiento. El propósito de Dios es que todos, y cuando hablo todos, eso nos incluye a nosotros y la humanidad, que todo responda a su voz. El propósito, el plan eterno del Señor, es que todo responda al diseño. El ser humano fue creado para que responda a Dios. Lamentablemente hemos visto que muy poco se entiende. Y lamentablemente la humanidad se conduce según lo que creen, según lo que ellos estiman que es el diseño de ellos. Ahora, la creación del hombre, en esta creación, en este plan maravilloso que Dios tenía desde antes, tenía también como meta que todos viviéramos o todos vivieran en absoluta dependencia de Él, en relación con Él, en comunión con Él. El propósito del ser humano es que viva conectado con el Señor. Lamentablemente vemos que desde el primer Adán, el pecado o la naturaleza como pecado separó al hombre de Dios, al hombre de Dios. Diga conmigo, el pecado, la vieja naturaleza, Adán nos separó de esta relación con el Creador. Dice Romanos 3:23, ayúdanos ahí Raquel, Romanos 3:23, pues todos, mire cómo dice la palabra, pues todos están privados. Otra versión dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando el primer hombre, el primer Adán, le falló a Dios. Todos están destituidos y por naturaleza heredamos eso. Pero claro, entendemos que hoy en Cristo, el postrer Adán, que es Él, que es el Hijo de Dios, Cristo, ya nos otorgó o nos devolvió nuevamente al diseño, nos devolvió nuevamente al diseño original. Cristo, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero diga conmigo, Dios tenía un plan eterno. ¿Cuál era el plan eterno de Dios? ¿Cuál era? No era el plan B, porque no hay un plan B. Pero ¿cuál era el plan? Diga conmigo, Cristo. Ahora, Cristo es la consumación de ese plan. El hombre se desvió por naturaleza, por el pecado, separado, sin comunión, caminando a espaldas como creía. Pero Cristo era parte de ese plan, la consumación. Es decir, Cristo es lo que el Padre proveyó como redención, como perdón. Cristo vino en forma de amor, repito, de redención, nos redimió de los pecados. Y ese plan eterno que es Cristo eliminó esa separación que se produjo cuando el primer hombre pecó. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo en Romanos 3. Diga conmigo, pero por su gracia somos justificados, son justificados. Mire lo que dice Pablo, por su gracia ustedes son justificados gratuitamente
Lo que no quiere decir que nos costó. Pues cuando se habla de gratis, pareciera que la gente no toma el valor. No, tal cosa es gratis, no nos duele. A nosotros, porque nos lo regalaron. Pero costó el precio de sangre del único hijo, de su hijo. Nos justificó gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Verso 25 de Romanos 3. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados de todos, el cual se recibe, ¿qué se recibe por fe? El perdón de pecados se recibe por fe en su sangre. Así demostró su justicia por causa de su paciencia. Había pasado por alto los pecados pasados. Verso 26. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen su fe en Jesús. ¿Cuántos tienen la fe en Cristo? Debo decirle que dice la palabra que somos ya justificados por creer y por depositar nuestra fe en Él. Claro, cuando yo veo todo esto, se me viene una palabra o un mecanismo que se llama la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? Porque mediante el sacrificio de Jesús, esta reconciliación es el rescate del hombre de un estado en el que estaba. Sígame el hilo. El hombre estaba separado de Dios por el pecado, pero el plan eterno era enviar a su Hijo. Ahora, el Hijo, mediante la reconciliación, hace un rescate del hombre porque estaba en ese estado de condición de pecado, de muerte. El hombre estaba en una oscuridad espiritual y en una naturaleza en donde no tenía armonía con Dios. Esa reconciliación lo que quiere decir es que nos devolvió al estado de amistad con Dios. Dice Pablo que nosotros éramos objeto de la ira de Dios, estábamos apartados de Dios, pero la reconciliación por la sangre derramada en la cruz nos devuelve nuevamente a la amistad que había con Dios antes del pecado. Otro significado de la reconciliación es atraer y acordar los ánimos desunidos. Eso lo hizo Cristo. Cristo Cristo unió lo que estaba roto por causa del pecado. Otra definición de la reconciliación, ese beneficio por la sangre de su Hijo, es el recupero de un estado previo que había sido quebrantado. Mire lo precioso de esta misión. Recupero de un estado previo donde estábamos separados y en donde el hombre había quebrantado esa unión. Puede decirle al que está al lado, dígale, y todo esto fue ejecutado por el Hijo de Dios. Quiero dar esta introducción porque quiero que me siga acá, porque el final es muy corto, pero si no entendemos esto nos vamos a perder del final. Segunda de Corintios 5:19, yo lo leo para ganar tiempo, dice: en Cristo, ¿en quién? No, díganlo más fuerte. Ok, ahora sí tomaron café. Dios estaba reconciliando. ¿En quién? En Cristo estábamos siendo reconciliados, devueltos al estado original de paz y de comunión, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dígame si esto no es amor, no es amor. No tomando en cuenta nuestros pecados, nos estaba reconciliando en su Hijo consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados y encargándonos a nosotros, diga conmigo, a mí. Después de ser perdonado, nos encarga
el mensaje de la reconciliación. Bien, en Cristo somos reconciliados, pero ahora nosotros estamos llamados a ejercer lo mismo que hizo Cristo. Estamos en un estado, en una naturaleza del cual fuimos sacados. Ahora tenemos una posición en Cristo, perdonados, fuimos redimidos, pero no se queda hasta ahí como un beneficio, sino que ahora se nos ha encargado lo que recibimos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que reconciliar el mundo, la gente, lo que pasó con nosotros. Es algo que tenemos que hacer, que ejecutar. Romanos 5:10, yo lo leo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Pero no queda hasta ahí. Esto no es para nosotros y quedarnos con esto y conformarnos ya. Estamos salvos, ya lo alcanzamos, fuimos redimidos. Hermanos, se nos ha encargado una misión. Diga conmigo, la misión es reconciliar a todos con la cruz. Reconciliar a todos con Cristo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que nosotros un día decidimos amar a Dios. No es así. Sino en que Él nos amó y la demostración de ese amor es envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¡Wow! Estos 3 versículos nos muestran claramente lo que estamos hablando hoy. La misión del Hijo de Dios, ahora mi misión, nuestra misión como su iglesia. Efesios 2, ahora sí, sígueme ahí, Efesios 2 a partir del verso 3. Efesios capítulo 2 a partir del verso 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la separación. En el tiempo de donde nos conducíamos como creíamos o como queríamos. Todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Verso 4. Puede levantar su mano, que esto es para nosotros, para la iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¡Wow! Te dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. De manera que nuestra salvación, perdónenme que me salga un poquito, no depende de lo que usted haga. La salvación es un regalo donde usted no hizo nada, sino que Él lo hizo todo. Ah, claro. Pero si es un regalo de gracia por amor, esto me debe llevar a vivir comprometido con lo que recibí. No, Dios me amó. Entonces puedo vivir como siempre, como quiero, no. Porque al recibir tanto, se nos demanda mucho más. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Habla de la posición que tú tienes ahora. Nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, pero tiene una razón. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esto que habla Pablo es una realidad en nosotros. Pero hoy el mundo vive separado de esto.
¿Por qué? Por una conducta de pecado. En los que no ha ocurrido esto y en los que no han sido reconciliados, ellos viven de esta manera como Pablo lo describe. Quiero repetirle hoy a todos los que están en el salón y los que nos ven. El mundo necesita ser reconciliado con Dios. El mundo necesita ser llevado a este estado en el cual tú y yo hoy permanecemos. En esta realidad que hoy tenemos. Cada vez más tenemos que darle más valor a estas cosas. Porque esta posición, esta realidad que tenemos hoy en Cristo, hermanos, vale mucho más que cualquier cosa de esta tierra. Por eso, ante los sufrimientos, ante cualquier situación que usted viva, eso no es nada con lo que ahora usted es. Con lo que ahora Dios hizo en nosotros a través de su Hijo. El mundo necesita ser reconciliado, porque el mundo no fue diseñado para vivir como lo hace hoy. Y no vamos a entrar en detalle porque todos conocemos cómo se conduce la sociedad. Todo este desastre y esta decadencia moral en que se está sucumbida. No fue diseñado el mundo para que vivan así, para que practiquen lo que practiquen. El diseño original de Dios ha sido alterado. Y esto tiene que movernos el corazón como iglesia. Repito, el diseño de Dios por el cual fuimos creados, por el cual fue creado la humanidad, ha sido alterado por el pecado. Y lamentablemente se ha perdido el rumbo por causa de la desobediencia y la incredulidad hoy de la gente, de la humanidad. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A buscar, diga conmigo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Wow. Y a veces muchos condenan este mundo. Claro, estamos llamados a vivir separados, a vivir como Dios quiere, pero en todo caso, la misión para nosotros es llevar a cabo lo que hizo Jesús, buscar y salvar. Si lo queremos resumir, reconciliar la gente, la sociedad con Dios. El mayor acto que podemos conocer y apreciar y recibir fue este, porque no envió Dios a su Hijo a condenar, porque Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo, para que el mundo sea reconectado con su Creador. Esta entrega del Hijo fue para acortar distancia y ser colocados, ser devueltos otra vez al estado original en que estábamos antes de que el primer hombre, Adán, pecara. Hoy ya hemos sido devueltos, Cuando usted vea ese prefijo es de vuelta a algo. Reconciliar estamos siendo devueltos a un estado de conciliación, de acuerdo, de amistad con Dios. La palabra dice que Cristo fue, o es por naturaleza, siendo Dios, que dice, se despojó de sí mismo y se humilló y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito del Padre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto hoy, ¿qué se había perdido? ¿Qué se perdió? No es que a Dios se le perdió algo y por eso el Hijo del Hombre vino a buscarle algo que se le perdió a Dios.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le digo hoy, lo que se perdió no solamente fue el ser humano. Lo que se perdió fue el diseño. Lo que se perdió fue la sustancia que debía regular toda la relación de los seres humanos. Lo que se perdió fue esa separación de que el hombre tenía que vivir en comunión con Dios. Lo que se perdió fue la relación del ser humano con el Creador. Lo que se perdió fue la comunión con el Creador. ¿Qué se perdió? La relación con Dios. Quiero que entendamos, el ser humano fue creado para vivir en comunión con el Padre. El ser humano no fue creado para que viva como quiera y haga de su vida lo que quiera, no. Eso que se perdió fue lo que Cristo vino a restaurar. Repito, el diseño que el hombre permanezca conectado en comunión con Dios, ese diseño se alteró por la desobediencia del hombre. Y lo vimos como lo decía Pablo. Un estado, antes vivíamos así, desconectados, separados de Dios, por nuestros propios deseos, por nuestra propia voluntad, siguiendo todo lo que hacen los demás. Antes. Pero después aclara y dice, pero por su gran amor nos dio vida, nos resucitó. Y además nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Y eso se recibe por fe. Sentado en lugares celestiales no tiene nada que ver con lo que a ti te está sucediendo hoy en la tierra. Porque los cortos de mente pueden decir, bueno, ¿cómo puede ser que yo fui resucitado y recibí esto tan grande y tan maravilloso? ¿Y por qué estoy como estoy? ¿Por qué me va mal? El Evangelio es eterno y nunca puede ser encapsulado o encuadrarlo con la mente humana. No cabe, porque esto es eterno. El diseño se alteró por la desobediencia. Romanos 1:21 aclara y dice el por qué se alteró y cómo. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Ahora comprendemos un poco más de qué era lo que se había perdido. La naturaleza caída en el hombre hizo extraviarse en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Romanos 1:22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Verso 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen esos deseos ¿a qué? A la impureza sexual, de modo que degradaron su cuerpo los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Vean todo esto que se produjo en el corazón del hombre, a pesar de que no había sido diseñado para este grado de maldad. Pero no diga conmigo, no todo es malo. Puede decirle al que está al lado con cara de felicidad, hay un antídoto. Pero póngale cara de alegría, hermano. Diga, hay una solución para esto. No dije que se dieran un beso, dije nada más que no dieran. ¿Cuál es? Hay un mandato para nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz. ¿Cuál es el antídoto? Llevar a cabo el propósito de reconciliar nuevamente al mundo con el Creador. Pero es algo que tenemos que hacer nosotros. Es un trabajo que los ángeles no pueden hacer.
Es un trabajo que se nos encomendó, llevar a cabo el propósito. Esa es la solución, ese es el remedio. Reconciliar al mundo con el Creador. Romanos 8:19, apóyame ahí, Raquel. Mire cómo está el mundo hoy. La creación aguarda con ansiedad. ¿Qué hay en la creación? Diga ansiedad. Ansiedad. Aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Hermanos, esto tiene, repito, que mover nuestro corazón. Porque si nuestro Padre envió a su Hijo para que cumpla todo esto, mire cómo está el mundo hoy. Aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida la creación a la frustración. ¿Por qué? No por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Cuántos dicen amén? El mundo ha de ser liberado de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Hay una frustración en este mundo, hay una frustración en la gente, en la sociedad, en la humanidad. ¿Por qué? Claro, por vivir a espaldas del propósito, por vivir desconectados del propósito, por vivir separados de Dios. Por supuesto tiene que haber una frustración. Y cada vez más este poderoso evangelio sigue corriendo y transformando el corazón del hombre. Decíamos el miércoles que no hay poder más grande en la tierra que el evangelio. Porque el poder más grande que produce el evangelio es la transformación interna del corazón del hombre. Y eso ya sucedió en nosotros. Yo decía, alguien puede tomar una muy firme decisión de dejar de hacer, de practicar cualquier vicio, cualquier cosa que lo daña, que daña su cuerpo, y se puede lograr. Pero nunca una decisión producirá transformación interna espiritual. Por eso el evangelio es capaz de producir en un asesino una transformación de manera que jamás sea atraído por ese deseo de ejecutar eso. Lo único que puede lograrlo es el evangelio. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Y si nos vemos nosotros con lo que luchábamos, por nuestras propias cosas, temores, situaciones, por fuerza de voluntad humana, usted nunca hubiese podido lograr ningún cambio. Pero Cristo, un buen día, se metió en nuestras vidas, en nuestro corazón, y produjo lo que nunca pudimos lograr en años. Esa transformación es la que el Padre se ha propuesto llevar, no solamente en nosotros, sino en todos los demás. Y vamos a empezar por nuestra familia. Y vamos a empezar por donde estamos viviendo, donde trabajamos, por todos lugares. Porque es una misión encomendada para nosotros. La humanidad tiene que ser liberada de la corrupción en la que está. Tú y yo somos portadores de esa esperanza. Ahora la pregunta es, si nosotros somos portadores y cargamos la solución dentro, que es Cristo en nosotros, la pregunta para reflexión y no para acusación, ¿qué estamos reflejando? ¿Será que estamos mostrando esperanza o lo contrario de esa esperanza? Somos portadores de esperanza.
esa esperanza que en otro tiempo no teníamos, esa esperanza que en otro tiempo la necesitábamos. Pero diga conmigo, hoy la disfrutamos. Hoy la disfrutamos por lo que sucedió en nosotros. ¿Por qué la disfrutamos? Porque ahora entendimos que no somos nosotros, que ahora es Cristo en nosotros. Y esa redención nos proporcionó todo esto. Ahora, esta esperanza de la que hablo no puede quedar tan corta en pensar en nuestra mente humana que esta esperanza consiste en llevar a una persona al lugar de la reunión. La esperanza no consiste, esta esperanza que debemos llevar a otros, no solamente se queda con voy a invitar a fulano, está bien, no está mal hacerlo, pero esta esperanza no podemos reducirla a una reunión o a una actividad eclesiástica de la congregación. Es más que esto. Es bueno, sí, claro, lo seguimos haciendo, pero es que hay mucho más. Esta esperanza que el mundo necesita, esta esperanza tiene que ser vista, tiene que ser manifestada por nosotros. Esta esperanza tiene que ser vista por nuestro testimonio. Vamos a reconciliar al mundo con Dios. ¿Mediante qué? Mediante lo que cargamos, y esto que portamos producirá conductas, decisiones, forma de vivir, y eso que perciba la gente estará de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nosotros. Esta esperanza que el mundo necesita, el mundo quiere reconocerla en cada hijo de Dios que está acá sentado. Retomo la pregunta, cuando nos ven, ¿qué ven? Cuando otros te ven, ¿qué ven? Bueno, yo estoy seguro que ven lo que ellos desean, no por envidia, sino que hay gente que puede tener mucho más que nosotros, puede tener mejor posición que nosotros, pero les falta lo más importante, lo que no se puede conseguir con logros humanos. Y tú eres el portador de eso. Tu testimonio debe hablar de esa esperanza para que pueda romper con la esclavitud y la frustración que por naturaleza tienen. Repito, necesitamos reconciliar, necesitamos reconectar, necesitamos devolver a la gente al estado original en el que ya nosotros estamos, por tener a Cristo. Para ir cerrando, quiero recordarles lo siguiente. Tu vida es la manifestación de esa esperanza. No es cualquier cosa. Eso es una enorme responsabilidad. Quiero hoy crear conciencia de eso. Que usted pueda tomar estas palabras. Mi vida es la manifestación de esa esperanza. Y cuando yo me veo entonces como la manifestación de la esperanza, Dios mío, esto que tú has depositado es tan grande que la credulidad o la incredulidad depende de nosotros. Por eso decía, ¿qué ve el mundo en nosotros? ¿Qué manifestamos nosotros? Hace tiempo dije esto. ¿La gente creerá o se volverá incrédulo por lo que vean en nosotros? Hay gente que no cree porque desgraciadamente hay quienes no manifestaron la esperanza, porque sus actos contradicen todo. Repito, nuestra vida es la manifestación de esta esperanza. Y la iglesia, ¿cuántos son iglesia?
quiero hoy animarte a entender que somos portadores de esta esperanza, que esta misión continúa, que el reino del Señor sigue en crecimiento y en avance. Pero somos nosotros los que estamos llamados a que lo que comenzó Jesús en la tierra, esto tenga continuidad. Estamos llamados a ser la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Cuántos saben eso? Se lo recuerdo otra vez. Estás llamado a ser la manifestación de Cristo en la tierra. Vuelvo al versículo. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Amado, es tu misión expresar a Cristo para que otros sean alcanzados. Y esto no es un mensaje para tratar de llenar este lugar como sea. No. No estamos preocupados por las cantidades. Y si vienen, gloria a Dios. Estamos ocupados porque los que están sean cuidados y a través de ese cuidado puedan dar el fruto que Dios quiere. Por eso no estamos afanados en crecer en una cantidad, en números. Va a pasar, sí, pero lo vamos a hacer de manera ordenada y como dice la Biblia, como dice la palabra. No queremos llenar un lugar con un propósito humano, con un fin humano. Queremos que todos los que sean añadidos y los que vendrán sean llevados y fundamentados en Cristo. No sean llevados a un ministerio, no sean llevados a una organización, sino que sean conducidos a Cristo para que expresen y den esperanza y muestren la vida del Señor en todo lo que hagan. Repito, es nuestra misión expresar a Cristo para que otros sean alcanzados. Y dentro del mundo hay quienes saben, quienes desean que existe algo mejor. Dentro del mundo hay gente que hay algo que está por llegar, en el mundo. Hay gente que sabe que hay algo más que está por llegar. No estamos hablando de nosotros. Y claro que existe y ya está aquí. Claro que existe y ahora es Cristo, hoy en nosotros. El único que puede proveer solución a todo lo que el ser humano necesita. Y sabe que es lo mejor, tú y yo somos esa evidencia. Lo que ellos afuera necesitan, tú eres la evidencia. ¿Cuántos tienen conocidos, amigos, que no tienen al Señor? Casi todos, ¿verdad? Y cuando nos ven, no, pero fulana o fulano de tal, ¿cómo ha cambiado? Y algunos más pensantes que la religión lo cambió. No es la religión, fue el poder de Cristo el que nos llevó y restauró nuevamente en nosotros esa conexión que un día se perdió. Sin que te des cuenta, hay gente a tu alrededor deseando, esperando una palabra de nosotros. Esto es urgente, reconciliar el mundo con el Creador. Y nosotros estamos llamados a esto. Póngase de pie, por favor. Termino con como empezamos. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cuando habla del mensaje de la reconciliación, no es un discurso, no son palabras vacías.
Puede decir conmigo, es que yo soy el mensaje. Es diferente. Aprenderse algunos versículos para persuadir a otro es fácil. Ser el mensaje es interesante. Yo soy el mensaje. Tú eres el mensaje. Pero también debo decirles que si somos el mensaje, no te preocupes porque seguramente este mensaje quiere ser interrumpido por una mala decisión, por una equivocación que vamos a tener. Y esto es bueno entenderlo. Usted se va a equivocar. Pero Cristo, quien nos amó y nos perdonó, cree y espera que usted, a pesar de su equivocación, siga adelante y lleve a cabo esto que se nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó. El Hijo de Dios no vino al mundo para condenar, al contrario, para perdonar, para proveer amor, para restaurar, para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo sea salvo y crea en Él. Y tú y yo somos parte de esto. Señor, te doy gracias en esta mañana. Exaltamos y alabamos tu nombre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos otra vez nuestro deber. Señor, no estamos plantados en esta tierra solamente para el logro o la conquista de metas personales. Oro hoy para que esta palabra produzca en nosotros una ocupación, una urgencia de entender que más que haber recibido beneficios es que otros puedan alcanzar y obtener esto que ya tenemos.
Jesús, Yeshua, mi